Vamos a empezar ya y antes que nada pues agradeceros el tiempo que me vais a dedicar, que voy a intentar que es ajustarme al horario programado, que es 1 hora. Eh, a pesar de que el curso es un curso de iniciación, me ha parecido de interés eh, eh, hablar de conceptos no solamente básicos, sino un poco más avanzados, más que conceptos avanzados, algunas advertencias que hay que tener en cuenta, y fruto de esas advertencias es donde un programa como PCCraft pues muestra su ventaja frente a otros modelos de cálculo. Y aparte de que he planteado una introducción, pues porque tenemos varios clientes que son nuevos, que todavía no se han iniciado al simulador, están trabajando con el simulador como croquis,ador, y nos ha parecido de interés pues hacer una serie de webinars para que se vayan soltando y vayan entrando, y que luego un poquito más adelante pues ya puedan hacer cursos de un poco más avanzados y después pues alguna masterclass. En esta línea me ha parecido también de interés, con independencia de esos conceptos básicos, pues mostrar un poco las virtudes del programa, y es lo que vamos a ir viendo. Bueno, el programa PCCraft, para aquellos que no lo sepan, es un programa que ya tiene pues casi 30 años de desarrollo. La empresa que lo creó y lo ha desarrollado durante todos estos años se llama DSD, se encuentra en Austria. Es una empresa que no solamente desarrolla este software, sino que además pues, desarrolla también algoritmos matemáticos para hacer funcionar una serie de dispositivos que se utilizan por parte de los fabricantes de automóvil para hacer crash test, para hacer robots, principalmente ahora para probar los sistemas ADAS de los vehículos, y tienen una trayectoria muy amplia. Recientemente pues también van a ser los encargados de llevar todas las pruebas de EuronCap en la pista de prueba que tienen para el gobierno austriaco. Es importante tener en cuenta que detrás de PCCraft no solamente hay un software, sino que hay una empresa con muchísima experiencia en el ámbito de la investigación de accidentes, porque también trabajan realizando investigación de accidentes, sino también en el desarrollo de sistemas para el mercado automotriz. Actualmente es un programa que ya le perdí la pista, pero hace unos 4 años había vendido unas 6.000 licencias aproximadamente, y una gran parte de esas licencias han sido adquiridas y se están usando por fabricantes del automóvil. Hay muchísimas policías en todo el mundo que lo utilizan, y ahora mismo, sin lugar a dudas, es un programa de referencia. Como hoy vamos a hablar de atropello, vamos a empezar viendo algunos conceptos básicos que me ha parecido de interés para luego entender por qué el flujo de trabajo que seguimos con el programa pues, es el que es. Vamos a estar girando en la mayor parte del tiempo en lo que son atropellos de un turismo a un peatón, porque esto es un curso básico y esa era la idea. Y simplemente que sepamos cómo es la biomecánica de un atropello, más que explicarlo, que ya estoy seguro que vosotros lo sabéis, es simplemente recordarlo, pues que cuando el peatón se encuentra de pie delante del vehículo, delante del turismo, pues el primer contacto se produce con el parachoques a la altura de la tibia y el peroné, cuando son adultos, y como consecuencia de eso, pues se genera un par de fuerzas con respecto al centro de gravedad del cuerpo, que se encuentra aproximadamente a la altura del ombligo, y como consecuencia de esto, pues no es que el cuerpo se vaya hacia atrás, sino que son las piernas las que se van hacia adelante. Como consecuencia de esto se produce la rotación y la cabeza gira en este sentido, y como el vehículo va avanzando, pues lo que ocurre es que finalmente la cabeza y el torso terminan impactando a la altura del parabrisas o del capó en función de la velocidad que lleva el vehículo. Mayor velocidad, el impacto de la cabeza y el torso va subiendo. Por lo general, con un turismo de estas características. Si no os importa, porque no lo tengo configurado, porque no tengo práctica en Zoom. Hoy he estado practicando un poco
y no tengo práctica y no he desconectado los micros. Desconectad vuestros micros si no os importa. En la parte inferior tenéis el menú. Gracias. Y bueno, y como consecuencia de esto, pues el peatón termina quedando apoyado sobre el vehículo y si el conductor no frena, pues lo sigue transportando, básicamente de esta manera. Esta sería la secuencia del peatón, del vuelo del peatón, que como vemos sigue una trayectoria parabólica que sigue el centro de gravedad, es decir, el ombligo, y luego cae al pavimento, rebota y arrastra. En función de la velocidad que lleva el cuerpo, puede salir proyectado en el mismo sentido que lleva el vehículo o puede salir ligeramente desplazado como consecuencia de la velocidad. El cambio de dirección de la trayectoria posterior al impacto del cuerpo con respecto a la del vehículo también se puede dar por la posición en la que se encuentren las piernas con respecto al parachoques del vehículo. Si lo que tienes adelantado es el pie izquierdo, se produce una rotación mirando el cuerpo desde arriba en sentido horario y la tendencia del cuerpo será venir hacia acá y viceversa. Si la pierna, en este caso, izquierda, la tienes retrasada con respecto a la delantera derecha, la rotación es en sentido contrario. Entonces son dos los parámetros que influyen en la posición final. La velocidad que lleva el peatón cruzando y la posición de sus piernas. Principalmente y cuando el peatón es atropellado prácticamente en la zona frontal del vehículo. En función de la forma del frontal del vehículo, que también influye, se dan una serie de circunstancias. Cuando el frontal es recto, lo que ocurre es que el cuerpo no cae hacia atrás, evidentemente, sino que es empujado directamente a la altura del hombro y en muchos casos pues ni siquiera la cabeza llega a impactar en el parabrisas y el cuerpo no sigue una trayectoria parabólica ascendente como esta y descendente, sino que lo único que hace es seguir una trayectoria directamente al suelo y luego el posterior arrastre. Cuando el cuerpo es atropellado con la parte frontal, pues por lo general se sigue esta biomecánica que acabamos de explicar. Y encontramos el patrón, y sobre todo cuando el peatón va caminando, encontramos este patrón en el vehículo en función de la velocidad. Aquí vemos como que ha marcado la pelvis y el torso y el cabezazo en el parabrisas. Pero cuando tenemos atropellos con las esquinas del vehículo, la biomecánica es ligeramente diferente y es aquí donde PC Crash un programa como PC Crash empieza a ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque en estos casos el cuerpo es contactado con la parte, las piernas son contactadas con la esquina del vehículo, pero luego la rotación que se produce en el eje vertical del peatón termina desplazándolo contra un lateral, contra el lateral del parabrisas, perdón, y muchas veces incluso sale proyectado y daña la puerta y hasta el espejo retrovisor. Este podría ser un caso más o menos intermedio entre estos dos, que está muy cerca. Como vemos aquí está el impacto de la cabeza a esta altura. Son más severos los traumatismos cuando el impacto se ocasiona en esta zona del pilar, pero en estos casos lo que ocurre es que el cuerpo del peatón sale proyectado hacia un lado con un ángulo muy elevado, y en estos casos la aplicación de métodos tradicionales, como puede ser por ejemplo el de Sirley, conlleva muchísimo error en el resultado. Cuando el atropello se produce de esta manera, métodos como el de Sirley pues, son bastante precisos. Sería este el caso. Pero la cosa se complica, por ejemplo, en casos como este, cuando el peatón es golpeado 2 veces con el coche y es empujado. O, por ejemplo, cuando el peatón es transportado porque el conductor del vehículo no frena inmediatamente antes del atropello, sino que frena con posterioridad. Estos son los casos donde el conductor dice que escucha el golpe, por ejemplo, de noche, y que luego frena. Ahí hay un mayor transporte. Con lo cual, si nosotros utilizamos los métodos tradicionales
considerando la distancia desde el punto de impacto hasta la posición final, pues estamos cometiendo un error considerable. Otros casos donde hay que tener cuidado a la hora de utilizar la formulación existente es en estos casos donde el peatón recibe un impacto lateral y el grado de error que se comete es bastante elevado. Bueno, ¿cómo calculamos atropellos cómo simulamos? Cuando hablamos de simular, aquí en PSCraft hablamos de calcular. Y cuando hablamos de simular, hablamos de calcular utilizando todos los modelos físicos que hay ahora mismo disponibles, ¿no? Considerando, pues, la acción sobre el vehículo de la frenada, cómo se transfieren los pesos de un eje a otro, si el conductor gira el volante, cómo se transfiere de un lado a otro el peso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el modelo que se utiliza para simular atropellos en PSCraft es el modelo multicuerpo, que básicamente, para no entrar en mucha historia, todo esto está explicado en múltiples documentos, hay muchísimas publicaciones científicas. Lo que se hace es que se modela el cuerpo humano como una serie de elipsoides que están interconectados y el efecto que produzca sobre uno, pues se nota cómo se afecta a los demás. Por ejemplo, si le doy un golpe a una pierna, pues el efecto sobre esta pierna se transmite al resto del cuerpo y así sucesivamente. A esto además hay que añadirle que la interacción del cuerpo con el vehículo pues también está controlada, es decir, hay una fricción y también una restitución del cuerpo del peatón con el vehículo, que es diferente cuando el cuerpo del multibody, el cuerpo del peatón, cae al suelo. Este modelo está validado, se ha ido mejorando con el paso de los años, cada vez se ha precisado más. Yo solamente he puesto aquí dos de los documentos que se han usado para validarlo en la Sociedad Americana de Ingenieros del Automóvil, que es el organismo más prestigioso que hay a nivel mundial, pero hay múltiples documentos que validan este modelo de cálculo. Aparte de esto también, dentro de lo que es el programa, hay unos 53 crash test de atropellos, muchos de ellos desarrollados en las instalaciones de DSD, y todos estos datos que durante tantos años se han recogido han permitido, pues, hacer cada vez el modelo más preciso. El modelo multicuerpo tiene su propio menú, como vamos a ver ahora, y tenemos que entrar en este menú para darle la posición del peatón en el momento del impacto, sus características antropomórficas, etc. Y eso lo veremos ahora a nivel básico. También es necesario que carguemos una malla sobre el modelo, porque esta malla lo que va a hacer es que se va a adaptar exactamente a la forma del vehículo, y de esta manera estamos consiguiendo que la interacción del vehículo con el peatón sea muy exacta, porque el contacto se está realizando con la forma prácticamente exacta de cómo es ese vehículo que se ha visto implicado en el atropello. Porque como vemos antes, hemos puesto los dos extremos, desde un turismo hasta un autobús, pues la diferencia en el comportamiento del peatón en la posición final y en la distancia de proyección es considerable. Tenemos también que partir de la base que cuando investigamos un atropello debemos tener información de las lesiones del peatón para saber cómo interactúa el cuerpo del peatón con el vehículo. De esta manera, pues lo que podemos hacer es que vamos viendo cómo van encajando los diferentes golpes que tiene el coche con las lesiones del peatón a medida que vamos haciendo la simulación. En el caso de los ciclistas es exactamente igual. Se disponen de varios modelos de bicicletas y de ciclistas, unos muy avanzados como estos incluso, que permiten incluso simular lo que es la deformación de las ruedas, y también existen modelos de bicicletas eléctricas. Todo esto es configurable. Este modelo también permite que se calcule la biomecánica de los ocupantes en el interior del vehículo cuando están sometidos a un impacto. Bien, ¿cuál es el flujo de trabajo con el programa? Lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer un ejemplo básico, pero que les va a permitir a los que ya tienen el programa pues empezar a simular atropellos, consiguiendo pues resultados bastante satisfactorios. Hay una serie de herramientas que no vamos a utilizar hoy, que son para casos más complicados,
pero por lo general, cuando lo tienes bien documentado, con lo que vamos a explicar hoy, ya puedes reconstruir un atropello. Debemos tener en cuenta también que este programa, al cual yo he bautizado el gran almacén de la reconstrucción, porque no solamente es un simulador, sino también dispone de muchísimas herramientas, durante tantos años ha generado herramientas para cubrir la falta de datos en muchos casos. Sabemos que en muchos casos, sobre todo por parte de tanto de los investigadores privados como de las unidades periciales de policiales, que a la hora de hacer una reconstrucción, pues en muchos casos, pues los agentes que han intervenido en el momento del accidente, pues por las circunstancias que sean, que muchos de vosotros conocéis mejor que yo, pues no se hace una toma de datos lo suficientemente precisa, y luego pues hay una serie de herramientas en el programa que permiten, en la medida de lo posible, cuando se puede, compensar esa falta de información. Este tipo de herramientas complementarias es una que se llama el método de límites, que permite pues estimar aproximadamente, en base a los daños y a las posiciones finales, pues aproximadamente dónde se encuentra el punto de atropello. Hay otra herramienta que es un optimizador de atropellos, que lo que hacemos básicamente es decirle, mira, el punto de atropello se encuentra aquí, aproximadamente estaba colocado con respecto al coche aquí, y luego se marca pues dónde quedó la cabeza, dónde quedó el torso y dónde quedaron las piernas. Para ejecutar este tipo de algoritmos es necesario tener un ordenador potente, porque tarda lo suyo, porque es un algoritmo muy complejo y que requiere de una enorme cantidad de datos. Esto simplemente es para que lo sepáis, pero hoy no lo vamos a ver. Básicamente, el flujo de trabajo ese que vimos antes es el siguiente. Primero que nada, vamos al programa, y en lo que hemos bautizado nosotros en los tutoriales que hemos hecho como vehículos inteligentes, se encuentra aquí. Y ya accedemos directamente a la base de datos del programa. Debemos tener en cuenta y no confundir esto con los vehículos que tenemos aquí, que no es otra cosa ¿vale? Que no es otra cosa que un dibujo, que es el que utilizamos y ponemos de piel en el vehículo inteligente, y al cual le cargamos una malla para que se adapte exactamente a la forma del coche. Entonces, el flujo de trabajo sería el siguiente. Buscamos el coche, la forma de buscar el coche es poner el año, por ejemplo, vamos a suponer 2002. No tengo nada preparado, con lo cual es posible que cometa algún error, y si eso ya lo resuelvo sobre la marcha. Ponemos la marca Audi, por ejemplo A1, y apretamos el botón el 2007 Audi, apretamos el tabulador y ya nos salen todos los modelos. Ponemos A1. Vale. Por algún extraño motivo no me está saliendo, no sé si es que de ese año no hay ninguno. Vamos a probar con una 3. Esta sería la forma rápida de filtrar para encontrar el modelo rápido que queremos. Y cuando nos vamos poniendo encima, pues nos va apareciendo una fotografía del modelo en concreto, y al mismo tiempo también nos aparece, como tengo varias ventanas, algunas se abren y se pasan a otros monitores. Por eso las estoy pasando aquí. Y al mismo tiempo se nos abre una ventana con las características. No hay ningún problema. Si no encontramos el modelo con las dimensiones y el peso exacto, no hay ningún problema, porque esto se edita con posterioridad. Lo único que tenemos que tener, los datos del vehículo. Vamos a cargar, por ejemplo, pues este mismo, este Audi A3. Y lo único que hacemos es darle a leer y ya tenemos el vehículo cargado. Aquí lo tenemos. Hay diferentes formas de ver esto. Lo podemos ver de una manera sencilla, que solamente se muestra lo que es el contorno. Esto ya tenemos posibilidad de empezar a verlo en 3 dimensiones también. Lo podemos ver así o lo podemos ver así. Si os fijáis, este modelo es un modelo básico, que luego aquí en el menú de ajuste es donde nosotros entramos para corregir y darle las dimensiones exactas. Cuando entramos aquí, incluso aquí en la forma del vehículo, le decimos que sea un modelo, en este caso, de portón trasero. Este modelo de básico
que fue con el que se inició el programa, es un modelo que se ajusta bastante bien a la simulación de atropello. Con esto ya podríamos hacer el atropello, porque si os fijáis aquí en el apartado de forma del vehículo, tiene las dimensiones principales que se requieren para calcular la proyección del cuerpo y la forma en la que el cuerpo interactúa con el vehículo. Y básicamente en los números lo que tenemos son las alturas de las diferentes partes del frontal y las distancias que hay desde la parte frontal a cada uno de esos puntos a los cuales le estamos dando la altura a través de las letras. Con lo cual ya con este modelo básico simplemente ya podemos hacer el cálculo. Es por aquí también donde nosotros entramos y donde nosotros tenemos que decidir la longitud del coche. Si tenemos la ficha técnica es lo ideal porque ya ponemos los parámetros exactos, la anchura, la altura, etcétera, etcétera. Y también el peso. Por lo general, con turismo, aquí incluso directamente si queremos podemos introducir el peso del ocupante, del conductor y de los ocupantes. Aquí podemos poner el peso total. O si no, si queremos aquí, podemos fijar los pesos de los ocupantes y aquí también ponemos si lleva carga en el techo, si lleva carga en el maletero. Por lo general, esto con un turismo y hasta con 5 personas y con carga así normal, no es necesario y lo podemos poner directamente aquí, salvo en el total, salvo que nos encontremos, pues por ejemplo, frente a vehículos muy pequeños que van muy cargados. No es el caso. Vale. Y por aquí también es por donde nosotros entramos y decidimos el modelo de neumático que vamos a ponerle a este vehículo. Aquí lo elegimos, si no nos cuadra con el que tenemos por defecto y bien podemos poner el diámetro total de la rueda. No es el objetivo de este curso explicar cómo se obtiene el diámetro de una rueda, cómo se lee. Sobre eso en Google hay muchísima información y estoy seguro que vosotros también lo tenéis muy claro. ¿Vale? Y de los diferentes modelos de cálculo que hay del comportamiento de los neumáticos, lo dejamos por lo general en el comportamiento lineal. Esto no lo vamos a tocar ahora. Y básicamente, con esto ya tenemos cubierto lo que es la configuración del vehículo. El siguiente paso que hacemos es que nos venimos aquí a la barra de herramientas laterales, nos vamos a la biblioteca donde están los modelos 3D de vehículos, buscamos el modelo en concreto que vamos a utilizar y de los diferentes modelos que hay, perdón, de los tres archivos que aparecen, de los tres archivos que aparecen en cada modelo de vehículo, vamos a utilizar primero el que aparece siempre de color rojo. Y lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo y soltarlo encima del vehículo. Fijaros cómo cambia el icono. Lo soltamos encima y automáticamente lo que ha hecho es que se ha adaptado a la forma del coche, pero con la forma básica que teníamos con las dimensiones que tenía, pero ha generado lo que es la forma exacta del coche. ¿Vale? El siguiente paso que hacemos cuando estamos calculando atropellos o cuando lo que queremos es hacer impactos de... O cuando lo que queremos hacer es impactos de vehículos a baja velocidad, donde queremos que desde que empiezan a contactar los parachoques empiece a calcular aceleración, también. Pero eso pertenece a otro tipo de accidente. Centrándonos en esto, siempre que tenemos atropello, vendremos aquí y lo que haremos será de los tres archivos que hay, una vez hemos cargado el DXF, que esto no calcula, esto simplemente es algo visual. Lo que haremos será cargar el fichero output, que es el que realmente calcula e interactúa. Lo arrastramos y lo soltamos encima del vehículo, le decimos que sí, y esta es la forma que se nos genera. Esto se nos queda bastante feo, si lo vemos así, y lo que podemos hacer para verlo con menos densidad es que nos venimos aquí a vehículo DXF, lo editamos, y estando aquí, lo que hacemos es que lo seleccionamos completo, nos venimos al menú de dibujo y estando aquí, le quitamos lo que es el patrón de relleno. Y ahora se ve un poco mejor.
Esta ventana la tenemos que dejar abierta mientras estamos haciendo este proceso. Le damos a aceptar y ahora se ve un poco mejor. No obstante, esto lo podemos desactivar para no verlo. Pero mientras estamos calculando, esto tiene que estar visible o en esta ventana o en otra ventana que tiene el programa, que es la ventana 3D. A pesar de que aquí lo estamos viendo en 3D, debemos tener en cuenta, esto lo explicamos mucho cuando hablamos del programa de croquisación, esto no es una perspectiva real. ¿Por qué? Pues porque esto está pensado pues, para trabajar al mismo tiempo que estamos, para dibujar al mismo tiempo o sea, cuando estamos dibujando para poder hacerlo también en 3D. Esto no está pensado para mostrar vistas. Con lo cual, en estos casos lo que hacemos es que nos venimos aquí y utilizamos esta visualización 3D que es mucho más real. Lo que hacemos es colocar una cámara y orientamos el objetivo hacia donde queremos, lo desactivamos y vemos ahora que esta ventana es mucho más real. Esta vista es mucho más real. Bien, pues cuando aquí en el vehículo donde gestionamos todo lo relacionado con los TXF, vamos a calcular, vamos a hacer un estudio de un atropello, tenemos que tener activada la malla o en la vista 2D como tenemos aquí o en la vista 3D. Si yo lo activo en la vista 3D y le doy a aceptar, lo tenemos aquí. Pero en este caso en concreto, solamente lo voy a activar aquí para trabajar con más comodidad en esta ventana en 2D. Entonces me vengo aquí, perdón, me vengo aquí y lo que hago es que lo desactivo en 2D. Pero en uno de los dos tiene que estar activado, porque si no el programa no calcula con esta malla. Si no el programa, la interacción con el peatón la va a hacer a través del modelo básico que teníamos antes. Que también va a dar un buen resultado, pero no va a ser el mismo. Este va a ser más real. Entonces hacemos así. Esta ventana ya la voy a cerrar porque no la necesito. Importante, grabar de vez en cuando, tremendamente importante. Y el siguiente paso que vamos a hacer es traernos el multibody. Para eso nos venimos al menú lateral. Recordar que este menú se abre y se cierra aquí. Y nos venimos aquí a vehículos personalizados. Y aquí en objetos nos vamos hasta peatones. Y ahora estando, perdón, lo diré. Aquí en multibody nos vamos a peatones y cogemos este que es el más actual. Aquí dentro hay otros modelos, pero el más actual es este. Estos se definen siempre por la fecha en la que fueron implementados en el programa, en este caso en el 2017. Simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrarlo y colocarlo fuera de lo que es el área del coche. Importante, ¿eh? No soltarlo aquí encima, sino aquí. Una vez lo hemos colocado, ya podemos cerrar esta ventana y ahora, para mover tanto este vehículo como el peatón, tener presente que no sirve de nada la opción seleccionar, que es la que utilizamos para los dibujos. Aquí tenemos que utilizar la grúa. Para mover el coche, pinchamos simplemente y lo movemos con el ratón, o si lo queremos rotar, lo que hacemos es que nos vamos a una esquina y vemos cómo el cursor cambia. Si nosotros queremos darle un ángulo determinado al coche, pues lo que hacemos es que dentro de simulación, en posición y velocidad, aquí fijamos la posición del coche. El siguiente paso que vamos a hacer es, igualmente, el multibody nos lo vamos a traer. Vamos a suponer que en este caso tenemos documentado la posición del coche con respecto al peatón, pues porque los daños se encuentran los primeros en esta zona de aquí, como vimos antes. Y vamos a suponer que el peatón cruzara de derecha a izquierda. Bien, pues lo que hacemos simplemente es colocarlo, vamos a suponer que sea aproximadamente a esta altura. Y lo que sí es importante es que en esta primera aproximación yo me voy a venir aquí, voy a utilizar lo que son la herramienta para dividir las pantallas, que la tenemos aquí. Esto lo podemos ajustar aquí. Y lo que voy a hacer es que voy a decirle que aquí me pongo una vista lateral o una vista frontal. Y aquí le voy a decir que me ponga una vista lateral. Y así, pues más seguro que el peatón no quede en contacto con el vehículo, sino que se quede pues, a una distancia determinada, mínima, pero tiene que existir. De esta manera, pues puedo configurar bastante bien
la posición del cuerpo con respecto a esos primeros daños, ya sea en el parachoque o ya sea sobre el borde del capó. Vamos a suponer que el impacto sea ahí, aproximadamente ahí. Siguiente paso, bueno, parto de la base de que ya hemos construido la carretera, que eso evidentemente no pertenece a este webinar de iniciación, eso lo vemos en los cursos que ya hemos visto de diseño de croquis, pero vamos a suponer que ya tenemos la carretera y tenemos todo el escenario dibujado. Bien, pues el siguiente paso es configurar el peatón. Ya hemos configurado el coche, ahora nos vamos al peatón. Eso lo hacemos aquí. Nos venimos a simulación y nos venimos a este menú de aquí. En este menú de aquí abrimos el menú multibody. Estos menús pertenecen a cursos avanzados, pero para vuestra tranquilidad os diré que no es necesario que os compliquéis la vida, porque siempre que nos enfrentemos al cuerpo de una persona con unas dimensiones habituales, es decir, que no nos encontremos un cuerpo demasiado obeso y demasiado bajo, por lo general hay un ajuste que se ejecuta en el programa que viene motivado por un algoritmo que ahora no viene a cuento comentarlo, pero que si variamos la altura, pues ya directamente nos ajusta en proporción al resto del cuerpo. Con lo cual, por aquí, que es donde se ajusta cada uno de los parámetros del cuerpo, a nivel de dimensiones, no es necesario entrar. Articulaciones lo mismo, las articulaciones representan lo que son las uniones de las diferentes partes del cuerpo con el que está conectado. Aquí en este caso el hombro, aquí en este caso el codo, etc. Esto tampoco es necesario tocarlo y esto tampoco. Nos venimos simplemente aquí a configuraciones y estando en configuraciones, aquí podemos decidir qué vista queremos ver. Pues bueno, si yo voy a coger y voy a configurar la posición del cuerpo corriendo o caminando, lo que voy a hacer es que evidentemente la vista lateral es la que me va a ayudar. Y estando aquí, lo primero que voy a hacer es que me vengo aquí a sistemas propiedades y estando aquí en sistemas propiedades, lo que hago es que le doy el peso al peatón. Vamos a suponer, por ejemplo, que son varón adulto de 75 kilos y es aquí donde también le doy la altura. Vamos a suponer, por ejemplo, 1,7 kilos. Y aquí simplemente le doy a aceptar, le doy a aplicar y como veréis ya se me ha ajustado. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos este tipo de ajustes, el programa coloca el peatón por encima del pavimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos venimos aquí, a donde dice activar sistema, y le decimos que me lo ponga a una altura del suelo de 0. Le damos a aplicar y ahora ya está a nivel del suelo. El siguiente paso que vamos a hacer es darle la posición al cuerpo del peatón. Volvemos aquí y lo que vamos a hacer es que vamos eligiendo las diferentes partes y vamos moviendo esta deslizadera. Vamos a suponer, aquí nos va diciendo en qué parte del cuerpo aquí arriba estamos colocados. Si esta es la pierna izquierda, vamos a suponer que el peatón la llevaba la pierna izquierda retrasada con respecto a la derecha y vamos a suponer que la derecha pues la llevaba un poco adelantada. Algo parecido a esto. Cuando empiezas a practicar cómo afectan las diferentes posiciones de las piernas con respecto a la posición final, es cuando realmente te das cuenta de lo importante que es tener un programa de estas características, sobre todo cuando los atropellos se causan a la altura del faro, donde la interacción de las piernas hace que salga más o menos despedido hacia esta parte y hacia la puerta. Pero eso es algo que vais a conseguir con práctica. Bueno, aquí ya si lo doy a aplicar, fijaros cómo ya empieza a coger la posición. Yo voy a suponer, pongo la vista superior, voy a suponer que el impacto, pues que lo tenga aproximadamente por aquí, a la altura de la matrícula, y que en la información médica que tenemos del cuerpo del peatón, pues haya quedado documentado que tiene, por ejemplo, una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda y que a su vez también, pues que tiene, por ejemplo, pues un traumatismo cráneoencefálico en la parte izquierda de la cabeza, que es la que va al parabrisas. Con lo cual, es evidente que ya con esto, pues ya tenemos una idea de cómo estaba el peatón con respecto al coche. Importante tener en cuenta, vale, eso ya lo explicaremos en un curso un poquito más avanzado, que muchas veces en función de cómo rote el cuerpo, pues el cabezazo no lo tiene en el lateral, sino lo puede tener en la parte delantera de la cabeza o en la parte trasera de la cabeza, más cercanos a las esquinas. Es decir, por aquí o por aquí en función de cómo estén las piernas. Bueno,
Cuando ya tenemos esto, pues si queremos precisar un poquito más, pues si sabemos o entendemos que puede haber ido corriendo, pues lo que hacemos es que ya lo ponemos un poco en posición de correr, ¿vale? Y fijaros cómo a medida que vamos interactuando, los brazos quizás son los menos que intervienen, pero bueno, por darle algo de normalidad a la postura, volvemos aquí, le decimos que nos lo ponga a 0, ¿vale? Y ya pues podemos decir que nuestro cuerpo, más o menos para empezar, pues ya está preparado. Le damos a aceptar y ahora sería el momento de empezar a probar con diferentes velocidades. Aprovechándonos en las otras herramientas y también en la experiencia, pues podemos hacer una primera aproximación de la velocidad del impacto. Para eso hay diferentes métodos, como aproximadamente la altura a la que cae la cabeza, pero eso no os fiéis demasiado porque eso tiene muy poca precisión. Pero bueno, puede ser una primera aproximación o, por ejemplo, también un poco en base a los daños. Aquí hay que tener en cuenta qué datos tenemos, porque si lo que tenemos es una huella de frenada que empieza antes del atropello, pues ya sabemos que este vehículo tiene que venir frenando previamente. Ya sabemos que este vehículo tiene que llegar al cuerpo pues ya con una inclinación que viene motivada por la capacidad de frenada de ese vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No vamos a entrar en ese nivel de detalle, porque de lo que se trata es pues, de que empecéis a cacharrear con el programa aquellos que no habéis todavía tenido experiencia con el programa. Entonces, lo siguiente que hacemos es decidir, pues, en base a las manifestaciones del conductor, de los testigos, si tenemos alguna grabación de algún sistema de vigilancia, donde veamos en qué momento se activan las luces de freno del coche, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que valorar si estaba frenando, o si tenemos huellas de frenada, tenemos que valorar si frenaba antes o después del impacto. Vamos a suponer que este vehículo frenó, por la información que tenemos, pues justo pues medio segundo después del impacto, o vamos a suponer que estamos en el típico caso de noche, donde el conductor dice que frenó después del impacto. Para eso nos tenemos que venir aquí dentro del menú de simulación a secuencia. Aquí es donde especificamos los parámetros digamos, del comportamiento del conductor, la interacción del conductor con el vehículo, en base a los tiempos que le ponemos. Pero primero lo que voy a hacer es que voy a desconectar todas estas ventanas porque ya no me hacen falta y voy a dejar ya simplemente esta vista. Bien. Vamos a suponer que tenemos documentado. Vamos a alegrar un poco más esto. Vamos a ponerlo un poco más sexy. Vamos a ponerle pues una carretera que no esté esto tan soso. Vamos a ponerle también paso de peatones. Esto es muy rápido. Algo así. Vamos a suponer un atropello con estas condiciones. Vale. Pues ahora, como decía, llega el momento de darle velocidad al coche. Vamos a empezar con una velocidad, lo hacemos aquí, en el apartado de simulación. Vale. La podemos dar aquí directamente a la velocidad. Y aquí hay algo muy importante. Vamos a empezar, por ejemplo, con 45 km/h. Aquí hay algo muy importante. Voy a rodar un momento el peatón para acá. En la barra esta de aquí es donde nosotros hacemos los cálculos. Hoy solamente vamos a ver lo que es la poscolisión, lo que se llama simulación.
Este es el stop para romper el cálculo, y luego para hacer el cálculo apretamos este botón de aquí. Cuando nosotros damos aquí, el vehículo se mueve a la velocidad que le hemos dicho y hará pues lo que nosotros vamos a especificar. Y fijaros cómo el cuerpo del multibody se cae. Aquí en la deslizadera llevamos el cálculo que se ha hecho. ¿Por qué se cae? Pues porque es un cuerpo inerte que está sometido a la acción de la gravedad, ¿vale? Como si fuera un dummy en un crash test, igual. Bueno, pues lo que tenemos aquí que tener en cuenta es aquí hay que distinguir dos conceptos, y es hacia dónde está orientado ya sea el coche o el peatón, y hacia dónde estamos dirigiendo el vector de velocidad. Es decir, hacia dónde se está moviendo y hacia dónde está orientado, porque son cosas diferentes. Es decir, con el vehículo no hay ningún problema, porque por defecto ya viene orientado en la dirección en la que lo colocamos con la grúa, pero en el caso del peatón no. Si nosotros aquí donde le hemos dado donde le hemos dado movimiento al coche, aquí donde cambiamos entre el coche y el peatón, nosotros le damos velocidad al peatón, vamos a suponer, por ejemplo, que estaba cruzando a 8 km por hora. Si yo le doy a simulación, fijaros que se mueve de manera lateral. Cuidado con esto, porque si yo coloco directamente esto aquí y le doy y hago la simulación, le estoy dando la velocidad al peatón en la misma dirección del coche, con lo cual el resultado va a ser errante. Entonces, cuidado con esto, que es muy importante. En el caso del multibody, hay que tener en cuenta que aquí cambiamos la posición del vector velocidad, es decir, la dirección de la trayectoria hacia donde se mueve con la dirección de la trayectoria hacia donde está orientado. Entonces, vamos a ponerle aquí 90 grados, aquí le ponemos también 90 grados, para que esté orientado y se mueva en la misma dirección. Vamos a probar a ver si es verdad, y ahora ya vemos que sí, que se mueve en la misma dirección en la que está orientado. Ahora ya, lo ponemos aquí, y ahora ya estamos en disposición de darle el golpe. En el caso del multibody le vamos a poner 8 km por hora, y en el caso del coche le vamos a poner pues 45. Si yo ahora hago la simulación, lo que va a ocurrir es esto. ¿Ya? Vamos a dividir la pantalla. Perdón. Vamos a dividir la pantalla en dos para verlo mejor a tiempo real. Y ahora hago el cálculo, que os recuerdo que es aquí en simulación. Aquí, pues lo que va a ocurrir es que se produce la interacción, pero yo tengo un vehículo circulando que no se para. Se ha parado porque ha apretado la tecla de escape. Si no, el vehículo va a seguir todo el tiempo que yo decida que quiera que siga a la misma velocidad. Como mucho, se habrá producido un cambio de velocidad en el coche, pequeño, va a depender del peso que le hayamos puesto al peatón, como consecuencia del pequeño freno que le supone el impacto contra el peatón. Entonces, ahora tendremos que decir qué es lo que queremos. Yo, por ejemplo, le voy a decir, si tengo un conductor que dice, pues que, por lo que sea, pues que escuchó el golpe y luego frenó. Sabéis que en muchos casos, sobre todo si es de día y suficiente visibilidad, esto ocurre bastante más veces de lo que nos gustaría, como consecuencia de que hay una desatención en la conducción, pero en otros casos está propiciado pues múltiples factores que vosotros conocéis, como por ejemplo pues que sea de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en el caso del cuerpo no es necesario hacer nada porque, como veis, el cuerpo ya se detiene solo por la acción de la caída y como consecuencia de la fricción con el pavimento. Antes se me olvidó deciros que la fricción con el pavimento, que sabéis que por lo general con el pavimento seco se suele establecer como primera aproximación, lo hacemos aquí, donde vimos la altura, perdón, el peso y la altura. Aquí es donde damos la fricción con el suelo. Por lo general, con ropa normal suele estar en 0,6, 0,66 aproximadamente. Por ahí suele andar, ¿vale? Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que no debemos olvidar que esto es un modelo matemático muy trabajado durante tantos años de desarrollo. En el caso de PSCRA, con ventaja, y lo podemos decir con total tranquilidad, con respecto a otros programas, pues porque el desarrollador dispone de su propia pista de prueba y porque lleva 20 y pico años experimentando este modelo. Y
de alguna manera, pues el modelo multibody está muy desarrollado. Antiguamente, por ejemplo, lo que era la deformación del multibody no se producía. Hoy en día, en muchos casos, cuando hagáis atropellos, veréis que una parte de la cabeza entra en el parabrisas y lo primero que pensáis es, ostras, ¿por qué está entrando la cabeza parcialmente en el parabrisas? Pues porque eso está simulando la deformación del parabrisas, ¿vale? Entonces, este modelo se ha desarrollado mucho, pero aún así sigue siendo un modelo matemático. Uno de los grandes inconvenientes que tienen los modelos multibody es que la columna vertebral no se estira, como se estira en el caso de los humanos cuando impactan. El helizoide que simula el torso no se puede elongar. Con lo cual hay que tener en cuenta que tenemos un modelo matemático muy preciso, pero que nunca vamos a conseguir un resultado muy exacto, preciso sí, pero completamente exacto no, y hay que tener en cuenta que el resultado es muy bueno, pero que hay una serie de aspectos que hacen que ningún modelo matemático se ajuste exactamente a la realidad. ¿Vale? Ni siquiera el de la fórmula de la huella de frenada, por mucho que queramos. ¿Vale? Bueno, pues partiendo de esta base, ya hemos dicho aquí, repetimos, donde cambiamos la fricción con el suelo y es posible que cuando queramos ya precisar, pues porque si te queda, yo que sé, a 20 centímetros de la posición final, pues y ya tú dices, coño, tengo ya todo bien puesto, el coche queda donde quedó, los puntos de impacto del cuerpo con el coche coinciden, pero se me ha quedado 20 centímetros. Bueno, pues es el momento de venir aquí y jugar un poquito con el coeficiente de fricción, pues para que el peatón avance un pelín más o un pelín menos. Por supuesto, dentro de un orden, ¿vale? No nos podemos pasar y meterle aquí 0,8, ¿vale? Eso sería hacer algo que no es real. Bien. Importante de este menú que tengamos seleccionado siempre esto aquí, ¿vale? Esto si queremos lo podemos desconectar, ¿vale? Pero esto siempre tiene que estar conectado. Y por supuesto esto que viene por defecto, siempre. Pero este siempre tiene que estar conectado. Vale, vamos a aplicar. Vale, y ahora ya el siguiente paso, pues lo que ya nos podemos hacer una idea más o menos de dónde, con esta primera aproximación, ya tenemos en cuenta que con esta posición del cuerpo, ¿vale? Pues aquí tenemos una posición final. Yo ahora voy a llamar vuestra atención en lo siguiente, mire. Vista. Vamos a decirle al programa que nos muestre la posición final. Y yo aquí, vale, si me vengo ahora y yo pongo aquí una cota, ¿vale? Pues yo aquí, ¿vale? Pues si esto lo calculo por el método tradicional, en este caso habrá un menor margen de error, pero a medida que el impacto se va produciendo con la esquina del coche, ese error va siendo mayor. ¿Veis? Para la misma velocidad me he ido un poco a un extremo, pero bueno. Pero siempre voy a tener más precisión. Misma velocidad para el coche y diferentes posiciones del cuerpo. Sé que se pueden aplicar factores correctores, etcétera, 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 pero al final lo que es evidente es que nunca conseguiremos un resultado tan preciso como si utilizamos un programa como este, donde estamos valorando la posición de las piernas, los golpes con el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, algunos de vosotros que me habéis pedido autorización para grabar y esté grabando, os agradeceré si me pasáis luego la grabación para poder pasarla a otras personas que no hayan estado aquí hoy, porque mi sistema de grabación hoy me ha fallado y no he querido retrasar el comienzo, ¿vale? Bueno, el siguiente paso, ya más o menos de esta manera nos hacemos una idea de dónde ha quedado el cuerpo. Vamos a volver un poco a lo que tenía antes. Y el siguiente paso es determinar
en qué condiciones se ha producido la detención del coche. Eso lo hacemos aquí en secuencias, también dentro del menú de simulación. Nos venimos a secuencia y tomando como referencia este comando, esta línea, que es iniciar, todo lo que coloquemos desde aquí hacia abajo son las maniobras que le atribuimos al conductor. Veis que por defecto aquí aparece la velocidad de impacto. Entonces, lo primero que voy a hacer, con anterioridad, la voy a quitar. Con anterioridad, lo que hay es la precolisión. En eso no vamos a entrar hoy. Lo que hacemos es que le vamos a poner una secuencia de reacción. Tenemos un conductor, hacemos doble clic y le vamos a decir que reacciona con posterioridad. Por ejemplo, si queremos asumir que es un conductor joven que puede haber reaccionado en torno a un segundo, pues porque no lleva todo el día fuera, etcétera, etcétera, todo eso que vosotros sabéis, también por otros expertos, o bibliografía, etcétera, etcétera, pues vamos a suponerle, por ejemplo, un segundo de reacción después del atropello. Y lo siguiente que hacemos es decir qué hace el conductor. Vamos a suponer pues, que este conductor, después de ese segundo, pisa el freno. Aquí ponemos el retraso del sistema de freno. Esto ya lo sabéis de los cursos que habéis hecho de la teoría de cómo calcular la frenada, el 0,2S del establecimiento de la frenada. Y aquí decimos con qué desaceleración frena, simplemente moviendo el pedal de freno a tope. La deceleración que se nos va a poner aquí va a depender del coeficiente de fricción que tenemos seleccionado. El coeficiente de fricción lo seleccionamos aquí. Perdón, aquí no. Aquí abajo donde está mi cuello, ¿vale? Aquí abajo, si hacéis doble clic, os aparece esta ventana y aquí fijamos el coeficiente de fricción. Yo lo voy a bajar un poco, pero bueno, también es cierto que este vehículo, por cierto, aquí en ajustes del vehículo, nosotros decidimos si este vehículo tiene ABS. Voy a ponerle ABS porque es evidente que un vehículo de estas características lo tiene. Le doy a aplicar y ahora, pues teniendo en cuenta esto, pues le voy a subir el coeficiente de fricción, pues voy a dejarlo en 0,8. ¿Vale? Por aquello de subirlo con respecto a un vehículo sin ABS y porque sé que incluso pues será incluso superior a ese 0,8. Bueno, pues ahora lo que hacemos es, volviendo aquí, lo que hacemos es que le decimos que frene a tope un segundo después. Ya lo único que tenemos que hacer es, pues con esas condiciones, hacer el cálculo. Voy a grabar y vemos en qué posición queda el vehículo y en qué posición pues queda el cuerpo. Es de mucha ayuda pues venirte aquí a 3D vehículo y colocar un dibujo en la posición final donde tú crees que ha quedado. Vamos a suponer que quedó un poco antes, a lo mejor ahí. Y colocar también, al colocar dibujos no hay interacción, con lo cual no hay choque entre los vehículos ni del cuerpo ni del multibody con el peatón que vamos a colocar. Y venimos aquí y buscamos un modelo, pues, por ejemplo, este mismo. Lo ponemos por ahí, vamos a suponer que quedó ahí. Y ya lo siguiente que tenemos que hacer, vamos a decirle también al programa que nos muestre las huellas de frenada. Eso lo hacemos aquí. ¿Vale? Aquí las tenemos las huellas de frenada. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en base a esas posiciones que tenemos, nosotros sabemos que el peatón quedó, por ejemplo, un poquito más acá, con lo cual yo sé que tengo que la velocidad bajarlo un poco para que se me venga un poquito más acá y el coche lo tengo que frenar un poco más para que se me pare antes. Bueno, simplemente me vengo aquí, lo que hago es romper la simulación, me vengo aquí, bajo la velocidad del cuerpo, pues vamos a ponerle por ejemplo 6, voy a aplicar y en secuencia le voy a bajar el tiempo de reacción, por ejemplo a 0,8, a ver qué es lo que pasa.
tendría que empezar a frenar un poco antes para que se me pare aquí. Y bueno, y ya prácticamente el cuerpo del peatón lo tenemos casi ubicado. Vale, otra cosa que hay que tener en cuenta también aquí es que hay que verificar pues, que los puntos de contacto del coche y el cuerpo pues, que están más o menos dentro, ¿vale?, de lo que nosotros hemos visto en los daños del coche. A partir de aquí, pues nosotros podemos colocar una cámara. Ahora que ya he terminado con los cálculos, algo que conviene hacer es bloquear la simulación para que por mucho que le dé stop no se nos borre. Y lo que puedo hacer también es venirme al menú de la gestión de lo que son las capas del coche y desactivar también, porque ya está calculado, la malla en 3D. Y ahora ya, yo aquí, pues con todas las posibilidades que tiene esta ventana, vamos a suponer que esa sea la posición, para no perder el tiempo ahora ajustando, pero básicamente yo, para que quedase aquí, pues lo que haría sería irle haciendo que frenase un poco antes. Y ahora aquí, si le damos al play, pues vemos la simulación. Aquí incluso puedo colocar una cámara o le puedo variar la velocidad a la reproducción. Si yo le pongo una velocidad lenta, pues me puedo hacer una idea y al mismo tiempo le coloco una cámara aquí, una posición relativa de cámara al coche, pues con eso lo que voy a conseguir es ver cómo va interactuando el cuerpo con el coche y veo si me coinciden los diferentes puntos de impacto del cuerpo del peatón con el coche. Aquí vemos cómo se empieza a inclinar la carrocería en el momento en que el conductor empieza a frenar. Ahora, cuando empieza a frenar, ahora, vemos cómo el ABS está funcionando, ¿vale? Por cuanto a que la rueda, en función del peso incidente, cuando la rueda se va a bloquear, pues como vemos, se bloquea o se desbloquea. También podemos pues, venirnos aquí y poner una cámara que sea la vista del conductor. Y vemos pues, qué es lo que ve el conductor. Pues de esta manera es como nosotros vamos procediendo y este sería el flujo de trabajo que hemos visto en la diapositiva anterior. Esto que acabamos de ver sería este flujo de trabajo. Finalmente, iteramos hasta conseguir el resultado que nosotros queramos. Hay una serie de herramientas complementarias que simplemente, como dije al principio, os las voy a adelantar a pesar de ser un webinar básico, como es la herramienta que nos permite cruzar lo que es la distancia de parada con la velocidad de proyección. En el momento en el que el cuerpo sale proyectado hacia adelante como consecuencia de la deceleración del coche, las velocidades en ese momento del coche y del cuerpo son las mismas, con lo cual, pues donde se cruzan esos valores, nos está diciendo que se encuentra a esa altura aproximadamente ese punto concreto. Bueno, esta herramienta es muy útil porque nos permite aproximar más o menos cuando no tenemos ningún dato sobre dónde se encuentra el punto donde pudo haber sido el atropello, y así ya no empezamos la simulación que vimos antes, no la empezamos a ciegas, sino que ya más o menos nos ubicamos. Esta distancia se puede variar y si tenemos pues la anchura de un paso de peatón, pues nos movemos dentro de esa anchura. También, como os dije, hay una herramienta avanzada para decir dónde queda la cabeza, dónde queda el torso, dónde quedan las piernas. Te vas a tomar un café, lo dejas calculando y cuando vuelvas ya lo tienes. También tenemos la posibilidad, quizás esto no sea del tema de atropellos, pero os lo quería mostrar, de modelar escenarios nocturnos, etcétera, etcétera. Podemos simular neblina, podemos simular muchísimas cosas.
También podemos introducir los modelos de conductores dentro del vehículo. Y hay una herramienta muy buena que nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, cuando tenemos fotos pero no se ha medido la posición final, que es una herramienta para calibrar cámaras que utilizamos muchísimo también para cuando tenemos fotogramas de las cámaras de videovigilancia, que lo que te permite es, a través de la fotografía que tú tienes, pues ubicar la posición final del coche o la posición final del cuerpo. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso en concreto se hizo así. A través de esta fotografía, pues ubicamos la posición final del cuerpo y ubicamos también, pues, la posición final del peatón. Otra manera de colocar la posición final del coche es utilizando modelos de XF planos como este, que son muy útiles. Para esto hay bases de datos de diferentes modelos que vienen muy bien. Otra cosa muy útil que viene muy bien para los atropellos y también para cualquier tipo de accidente, pero sobre todo para atropellos, es colocar más o menos lo que es el código de visión. Sabemos que la visión humana se encuentra dentro de un cono, que a medida que ese cono se va abriendo, pues se va perdiendo nitidez y a partir de un cierto valor, pues ya los objetos, si el conductor no gira la cabeza ni gira los ojos, ya pueden estar ahí en nuestro campo de visión, pero no se ve. Esto, cuando te das cuenta, es cuando por primera vez utilizas una GoPro o cualquier cámara que tenga un angular considerable. Que dices, ostras, viendo la grabación de la cámara, sobre todo cuando la ponemos a la altura de los ojos del conductor, pues dice, se ve un montón, ¿no? Pero luego resulta que no se ve tanto, pues por esto, ¿no? Bueno, pues colocando conos como estos que se mueven con el vehículo, pues lo que hacemos, por ejemplo, es ver y acotar cuáles son las sombras que generen, los puntos ciegos, las áreas ciegas, los montantes del parabrisas, etc. Y generamos figuras como estas que se mueven con el coche. Así pues, con vistas interiores, pues podemos ver el momento en que entra en el campo de visión del conductor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no solamente es cuestión de hacer el cálculo y determinar en qué posición final queda y calcular la velocidad, sino luego tiene que haber una correspondencia entre las velocidades y las reacciones con el momento en el que el conductor frena y con el momento en que el peatón es perceptible. No podemos tener una acción de frenada de un conductor o una percepción que sea anterior a cuando el peatón entra en su campo de visión. Todo esto lo tenemos que cuadrar. Bien, pues con 5 minutos de retraso doy por terminada lo que es la parte teórica y ahora pues me pongo a vuestra entera disposición pues para las preguntas que tengáis. No he estado atento al chat, no sé si por ahí ha habido alguna pregunta, pero sé que os he dejado en las mejores manos, con Manu y con Ángel. Solo, si podrías repetir lo de la modificación del DXF para meter la malla para el cálculo. Sí, vale. Igual es la parte más confusa o más complicada de entender. Vale. Bueno, aquí en el menú de XF, en vehículo de XF, donde gestionamos la malla, y estando aquí fue donde la borré. El proceso sería el siguiente. Una vez hemos cargado lo que es el DXF con la forma del coche, lo siguiente que hacemos es cargar la malla output. Hacemos así, la arrastramos y la soltamos encima. En ese momento nos dice que si lo queremos sobreescribir, le decimos que sí. Y ahora, para no tener esta forma, digamos, que no da tan poca ganas de trabajar, pues lo que hacemos es quitarle la densidad. Más que la densidad, pero a nivel visual, porque a nivel de cálculo no se ve afectado. Entonces, lo que hacemos es que nos venimos a dibujar, nos venimos a vehículo de XF, tocamos la malla, le damos a editar, esta ventana tiene que estar abierta, seleccionamos toda la malla, nos venimos a nos venimos a dibujar, nos venimos aquí a las propiedades del objeto, esto son cosas de dibujo, y estando aquí en el patrón de relleno, le decimos que no nos ponga patrón de relleno. Le damos a aplicar y ahora tenemos una malla, aceptar, y aceptar, tenemos una malla menos densa. Recordar, y esto es importante, que a la hora de hacer el cálculo, esa malla
Vamos a romper la simulación que teníamos hecha. Esta malla tiene que estar activada ya sea en la ventana 2D o en la ventana 3D. Si no está activada en ninguna de las dos, lo que va a ocurrir cuando hagamos la simulación es que el contacto está ligeramente diferente. El contacto se va a generar con la forma esta que os había mostrado al principio. Esta es la forma del vehículo, la que tenemos aquí puesta, que también va bien, era como se hacía antiguamente, pero ahora nos podemos encontrar, según en qué caso, con que no hay una coincidencia exacta en el contacto. ¿Por qué? Porque lo que está calculando es esto. Esto es lo que está calculando ahora. El parachoques que está impactando es este que está aquí. Y el borde del capó que está impactando es este que está aquí. Eso ocurre si la malla no está activada. ¿Vale? Entonces, es importante que aquí, al menos en 2D o en 3D, la malla esté activada. Más preguntas. Esto hay dos preguntas. ¿Sí? Pone aquí, Josué pregunta, ¿sería interesante para el resto de los presentes comentar para el caso de dos peatones cómo puedes moverlos por separado, ya que yo no lo conseguí averiguar sin vuestra ayuda? Y es interesante debido a que es un caso muy probable en ciudad. ¿Se mueven en bloque si hay más de uno? Gracias. Perfecto. Buena pregunta. PC Crash es un programa que tiene un potencial tan grande que yo siempre digo lo mismo, y es, entre más grande y más tecnología tiene el avión, que te mueve más lejos y transporta más personas en menos tiempo, más grande es el tablero de instrumentación que lleva el piloto. ¿Eso a dónde nos lleva? Que es un programa que tiene múltiples posibilidades. Es el programa, sin lugar a dudas, más completo y más avanzado que hay en el mercado. Pero claro, eso es a costa de tener más botones en el tablero de instrumentación y también es a cambio de necesitar una formación más precisa, pues para casos concretos donde te puedes partir la cabeza intentando, por ejemplo en este caso, poner a dos peatones y resulta que no lo consigues. Pero para eso también os recuerdo que tenemos un chat en Telegram donde ahí siempre estamos a vuestra disposición pues, para resolver cosas como esta. Porque lo que puede suponer horas y horas que se traducen en una frustración tremenda y que al final te lleva al programa, que complicado, etcétera, etcétera, si alguien te lo dice, como yo voy a hacer ahora, pues te lo resuelve en unos segundos y a partir de ahí puedes ganar un conocimiento superior. Para aprender PC Crash hay que compartir, tremendamente importante. Y también, evidentemente, pues tener formación, pero también compartir es importante. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente lo que hacemos es que nos vamos a donde tenemos a los peatones, aquí, ¿vale? Nos cargamos el otro peatón, importante, lo soltamos ahí, y en el momento de colocarlo, nos va a decir si queremos eliminar el anterior. Le decimos que no, y ahora tenemos dos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Como bien pregunta Josué, si yo muevo esto, se mueve el sistema completo. ¿Cómo hago para mover uno con respecto a otro? Probablemente te vayas a reír, ¿vale? Simplemente aprieto la tecla Shift mayúscula y ya está. Al pulsar Shift, mira, ya uno es independiente con respecto al otro. ¿Vale? Y ahora ya, cuando hago mis cálculos, tengo ya un atropello doble. Evidentemente tendré que proceder con cada uno de ellos y colocarlo uno con respecto a otro. Esto si acaso sí es importante. Perdón, no es que sea importante, sino lo tienes que saber. Aquí
en configuración, tienes que elegir entre el peatón 1 o el peatón 2 a la hora de darle su posición. ¿Vale? El peso y todo lo demás exactamente igual. ¿Vale? Ya está. O sea que la solución es única y exclusivamente apretar la tecla Shift, flecha arriba, mayúscula. Más preguntas. Pregunta otro, ¿cuál es el chat de Telegram? El chat de Telegram es un chat que tenemos solamente para policías por un tema de confidencialidad, básicamente. Pero eso no significa que si hubiese personas que no son policías y están interesadas, pues que abramos uno paralelo donde demos cobertura a esas personas que tengan dudas a nivel particular. Yo intento, en la medida de lo posible, pues respetar un poco la confidencialidad que supone, sobre todo en los procesos de investigación penales, para las policías, al que de alguna manera pues estén solamente ahí. Pero vamos, si tenéis interés, me escribís y buscamos una solución. Y si eres policía, no hay problema. Y si eres policía y usuario del programa, si no, no tiene sentido. Otra pregunta, si esto es bici con peatón y pasajero menor. Esto va subiendo de nivel. Bueno, eso lo tenemos aquí. Cuando quieras borrar el sistema multibody, te vienes aquí, ¿vale? Y estando aquí elegido en cuerpos todos los sistemas, o si quieres, por ejemplo, borrar el último, simplemente eliges este, le das a borrar todo, porque si no lo que vas a hacer es que vas a borrar la parte del cuerpo que tengas, le das a borrar todo, le das a aplicar y borras uno. Pero si tienes elegido todos los sistemas, ya directamente te borra el multibody. Bueno, para eso te tienes que venir aquí a los multibody y lo que tienes que hacer es elegirte los modelos que hay de bicicletas, que hay montones. Por ejemplo, este. Te vienes aquí. Ahora mismo no sé si hay alguno concreto. Mira, este quizás sería el más parecido, ¿no? Si no, tendrías que traerte este y luego ajustarlo. Vale, pues sí, este es un niño. Te lo traes, lo pones ahí. Esto, perdona, yo creo que dice con un pasajero menor, si se puede poner. Ah, claro, O sea, por no, o supuesto. sea, al que lleve a alguien a su hijo, por ejemplo, Vale, detrás. perfecto. Sí, voy a eliminar este y te tendrías que traer la bicicleta más parecida que tengas. No sé si habrá alguno, yo que sé, esta, por ejemplo, ¿no? Que esta es una eléctrica, ¿vale? Hay personas que están muy avanzadas en el diseño de multibody. Tenemos algunos compañeros que han trabajado bastante, pero si alguno de ustedes tiene ganas y tiempo y decide empezar a modificar un multibody para hacer algo parecido a lo que yo voy a intentar ahora, sin ningún problema. Bueno, lo que voy a intentar no, lo que voy a decir cómo se hace, pero no me puedo poner porque me va a llevar un rato. Luego es tan sencillo como que me pase el archivo con el modelo y el desarrollador ya le da una mayor validez, ¿vale? Porque él es el que se encarga de ajustar las rótulas, los pesos, etcétera, etcétera. ¿Vale? En esa línea, pues hay diferentes modelos de moto y por eso en las presentaciones, pues se, cada vez que se presenta un modelo nuevo que ha sido desarrollado por alguien externo a lo que es la empresa que lo desarrolla, pues se agradece la colaboración. Bien, pues bueno, ya tengo el adulto en la bicicleta, pues ahora me tengo que traer pues a un menor. Y como creo que no tengo menores, pues lo que hago es que me traigo un peatón normal. Le digo que no, aprieto Shift
¿vale? Lo pongo más o menos a la altura del otro. Ahora me vengo aquí y ahora aquí pues tendré que dedicarme a ajustar. Aquí con el nombre de sistema viene la bicicleta. La bicicleta no la voy a cambiar, pero aquí también la puedo dar la altura, etcétera, etcétera. Voy a trabajar sobre el menor y lo único que tengo que hacer es pues, ponerlo en la posición en la que yo considere que va una persona sentada en una bicicleta de esas características. Le doy a aplicar y ahora sí vendría bastante bien el poner una vista lateral para ir viendo cómo va quedando. Y así, pues ya vas orientándolo. Todo esto depende de tamaño, etcétera. Aquí en sistema propiedades, pues tendrás que elegir primero al peatón, luego te vienes aquí y aquí le varías la altura. Pues si tienes a un menor de 35 kilos, no sé si esto será posible, habría que ver las tablas estas de los pediatras, ¿vale? Vamos, vas haciendo así y ahora aquí pues le va variando la altura. A 0,5, vamos a ponerlo pues a 0,4, ¿vale? Lo vas bajando y lo vas adaptando. Ya cuando lo tienes listo, pues ya procedes a hacer la simulación. ¿Vale? ¿Más preguntas? Para hacer un curso básico, las preguntas me están gustando mucho, ¿eh? La verdad que algunos de vosotros veo que habéis estado dándole caña al programa. Me alegro. ¿No hay más preguntas? Pues nos hemos pasado 22 minutos, con lo cual más o menos es lo que estaba previsto. Os agradezco muchísimo, espera para que me veáis la cara, os agradezco muchísimo vuestra participación. Te agradezco, Manu y Ángel, que también sé que estás por ahí, la ayuda que me habéis prestado. Y nada, seguimos en contacto. Tenéis mi email, tenéis mi teléfono y nada, espero que sigáis creciendo y avanzando y al mismo tiempo os felicito porque habéis elegido el mejor programa y el más preciso que hay en el mercado. Muchísimas gracias.